Mauricio Alarcón, quien es director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, abogado y máster en Dirección y Gestión Pública. Lourdes, ¿cuál es la línea de Pachakutik, más aún con el antecedente que acabamos de citar? El primer minuto para usted. Pésimo la presentación, eso es un montaje, yo ya había aclarado eso no es. El Pachakutik en este año decidió ir por el nulo, así es que yo me mantuve en el nulo, nosotros no votamos ni por el uno ni por el otro, y bueno, los resultados del nulo ya sabemos quién fue el triunfador, así es que sin comentarios, no es así como me acaba de presentar. Ok, gracias por la aclaración, Lourdes. Prosigamos con Mauricio Alarcón. ¿Cuál es la línea de Pachakutik? Una línea muy difusa, Carlos, una línea en la que no se distingue ni siquiera entre sus propios miembros al interior de la Asamblea Nacional, donde muchas personas sí han cumplido un rol histórico dentro del movimiento político, pero otras simplemente, como incluso lo han dicho de manera directa, buscaron un espacio en el cual acomodarse. La consecuencia, un asambleísta que dejó la bancada incluso antes de tomar posesión del cargo, una asambleísta expulsada, y ahora otra con sospechas de incluso ser sancionada por una alocución bastante sugerente en cuanto a ser permisiva con la corrupción. Eso no le hace bien cuando una línea debería ser clara a favor de la democracia, la transparencia y la integridad de un partido político o de un movimiento que en este caso es la segunda fuerza al interior de la Asamblea. Lourdes, volvemos a usted para su siguiente minuto. Aclarado que su posición fue nulo, no a favor de nadie, ¿cuál debe ser ahora la línea de Pachakutik? Sí, yo estaría un poco de acuerdo con Mauricio en la medida que ha habido tantas confusiones. Yacu Pérez ya se fue del partido, hay mucha gente que sigue preguntando si seguimos con Yacu o no. El movimiento indígena es un poco contradictorio con las políticas del Pachakutik, pero últimamente a raíz de la nueva elección de la CONAIE han puesto ya de acuerdo, el Pachakutik ha comenzado a caminar de la mano de la CONAIE. Lo primero que hay que hacer es un acuerdo interno. Debe haber acuerdos internos, debe haber unidad interna. Si no hay esa unidad al interior del movimiento indígena, del Pachakutik, difícilmente vamos a mostrar una línea política hacia afuera. Así es que creo que están acertando. Bien. Mauricio, ¿cómo se aclara la línea difusa? Y no es más bien esa una línea flexible, acaba de decir aquí Darwin Pereira. En cosas que coincidimos hemos estado de acuerdo y en cosas que no coincidimos no. ¿Por qué llamar a eso difuso? El punto de partida es tener claridad en los principios y valores que una organización política defiende, Carlos. Tener claridad en la ideología de una organización política que es precisamente la que convoca no solo a las bases y a los militantes, sino incluso a quienes aspiran a ocupar un cargo público a través de un proceso de elección popular. Si es que no hay una línea clara, lo que ocurre es que estamos en una cuerda floja, por eso la flexibilidad. El hecho de que hoy coincidimos en un tema, mañana no quiere decir que la organización política sea de centro, sino que incluso en determinado momento sus integrantes pueden estar jugando a cualquiera de los lados en función de las ofertas o en función de la coyuntura, algo que le hace mal a una democracia como la nuestra, que debería fortalecerse a partir de tener partidos y movimientos políticos 10 segundos. Ideología clara y con principios y valores perfectamente definidos. Lourdes, es vital lo que usted reclama, que haya un acuerdo interno para unificadas posiciones en ciertos puntos al menos, fortalecer la actitud Pachakutik-CONAIE. ¿Qué debería comprender ese acuerdo interno? Primero, entender la diferencia. Segundo, la composición de los asambleístas de Pachakutik. Solo 7 son del movimiento indígena y el resto tienen que aprender lo que es un proceso de la CONAIE, del Pachakutik, de la diversidad. Son invitados por ciertas circunstancias en cada provincia. Eso nos hace bastante difícil. Si en partidos políticos muy consolidados dentro de una línea única, ideológica, hay problemas. No se diga en nuestro movimiento que es plural, que es diverso y le dimos la oportunidad a varios. Ya dijo Mauricio, si al inicio, antes de comenzar la asamblea, uno ya dijo que ha ganado por su propia cuenta, imagínense, les soltamos en unas elecciones a ver si llegan. No, es el arrastre que tuvo nuestro candidato presidencial, que muchos de ellos llegaron, otros llegaron por apoyo
de las organizaciones, el voto Pachacuti, pero esa diversidad es la que hay que entender tanto hacia afuera como hacia adentro. Correcto. Justamente eso destacaba María Clara Treviño en su reportaje. Mauricio, esa difusión o división o dispersión de Pachacutic favorece al gobierno porque los puede dividir y eventualmente sacarse a algunos asambleístas o no. ¿Y cómo manejarse ante esa realidad por parte de la ministra? Bueno, es claro que eso ya ha sucedido. Prueba de ello es que algunos asambleístas, incluso no solo de Pachacuti, sino de otras organizaciones políticas, ya forman parte de la denominada bancada del Acuerdo Nacional. Y eso no le sienta bien al país. El transfugismo no es ningún buen significado o sentido de una política que necesita claridad, definiciones y firmeza en los principios y valores. Hago énfasis en esto porque una democracia que no se sustente en buenas organizaciones políticas difícilmente va a llegar a lejos. Veamos la incoherencia de una persona como el señor Yacu Pérez, que en declaraciones, como vimos hace pocos minutos, decía que se iba a dedicar a su estudio jurídico particular y a la defensa del agua como activista que ha sido siempre, y a la vuelta de la esquina estuvo registrando un nombre para ponerse la competencia de Pachacuti. Esos no son principios ni son valores, son simplemente egos y ansias personales desmedidas que le hacen mal a la organización política y por ende al país. Lourdes Iván y Mauricio Alarcón, mil gracias por posiciones tan frontales como profundas sobre una cuestión crítica que ustedes han ayudado a esclarecer, la línea de Pachacutic.